disimular mi profunda emoción, porque como tantas otras veces retorno a la niñez. En este caso, me gustaría que viesen este dibujo. Este era un boletín mítico, histórico, de los primeros investigadores, de alguna manera, que de forma seria intentaban acercarse al fenómeno de los ovni. Yo todavía no había nacido, septiembre del 72, pero años después pude ver esta especie de escena, de viñeta en blanco y negro, con un hombre que está observando alucinado algo que ha penetrado en la habitación. Hemos visto una ventana, como les decía, donde ocurrieron los hechos y que está exactamente igual. Para mí es un honor tener aquí a Javier Bosque, cuya propia vida, cuya propia existencia daría para mucho, pero nos vamos a centrar en algo que fue el inicio casi de una nueva vida, el encontrarse con el misterio tan de cerca que parece increíble. Javier, bienvenido, gracias. Gracias, Iker, por tenerme aquí. Gracias, es que para mí es muy importante, tú lo sabes. Gracias, me lo has dicho en otras ocasiones. Te hemos perseguido por activa y por pasiva, porque han sido, Javier, muchos años de silencio, de querer un poco apartarte del caso, ahora nos contarás, porque fue algo inolvidable eso desde luego, ¿no? Esto no se olvida nunca, Javier. Son las experiencias que vivimos especiales y que no tienen explicación y nos dejan marcados, a veces para bien o para mal, pero son experiencias importantes en la vida. Para mí fue muy importante, aunque no fue un gran evento, pero sí que fue una cosa de esas inexplicables que te hace cuestionarte y preguntarte y reflexionar sobre la materialidad de la vida, etcétera. Javier, hemos grabado las escuelas Pías de Logroño, hemos grabado la ventana, todo exactamente igual. Mira que han cambiado las ciudades, tú vives en Nueva York, Sí. Mira que han cambiado las ciudades, mira que han cambiado la fisonomía, y sin embargo, como un recuerdo imborrable, Sí. está esa ventana humildísima, una habitación espartana. Sí. Tú en ese momento estabas estudiando para sacerdote. Sí. Nos ponemos en situación, una habitación sin nada, Sí, prácticamente, sí. ¿no? Pero tú tocabas la guitarra, ¿te gustaba la guitarra? Siempre sí, ha sido un regalo que a los 16 años me hicieron mis padres cuando estaba en el seminario, y creo que como escolapio era muy importante para la educación de los niños, y he utilizado la guitarra como instrumento de trabajo, no de entretenimiento, y he tenido que estar practicando, y eso es lo que estaba haciendo en mi cuarto a ratos perdidos, leer y tocar música. Era el único entretenimiento, no había televisión, no había radio, no había computadora como ahora, ordenadores, ¿no? Entonces nuestra vida era trabajar y rezar y prepararte para el día siguiente. Para mí, primero de todo decirte, Iker, que es un poco difícil porque he tratado, no de borrarlo de la memoria porque no se puede borrar, pero sí de alguna manera de cerrar un capítulo en mi vida, y he estado durante años que dije, bueno, de ese capítulo ya no hay que hablar más. Son de esas cosas que hice, fueron importantes en aquel momento, marcaron mi vida, pero me están pasando otras cosas mucho más importantes que necesitan más mi atención que estar dándole vueltas a algo que pasó allí. Por lo tanto, no soy una persona que después de 40 años pueda recordar con detalle los detalles que pasaron allí, pero sí te diré que yo estaba en la noche leyendo, mi intención era descansar un poco, había dejado la radio puesta escuchando algo de música de fondo. Prácticamente esto es lo que no sabía ni qué hora era, la verdad. Lo que sí que al ir vi que había más luz en la habitación, ¿verdad? Y eso que en aquel tiempo en la calle que bordea, que estábamos viendo ahí el colegio, hay un convento enfrente de paredes oscuras y una tapia grande de una finca. Ahí no hay nunca ninguna luz. La única luz es una farola que está pegada en la misma pared del colegio. Entonces me extrañó, pero cuando veo que la ventana está muy iluminada, yo me quedé extrañado, dejé el libro en la mesilla y me quedé mirando, digo, qué extraño. Y vi los dos vanos de la ventana con una luz fuerte detrás. Eso es lo único que se veía. Pero las ventanas se estaban moviendo, y esto es lo que a mí me puso ya, digo, espera. Se abren solas. Empujadas por el objeto. Es decir, aquel objeto para mí, primera impresión, no era una imagen, era un objeto, era algo como esto que estuviera entrando y está tocando y empujando las ventanas. Esta es la primera experiencia que tuve de ver que aquello era un objeto y que venía hacia donde yo, no yo, hacia mi recámara.
es un aparato sólido, que se ve que no es una película. Segundo, no se mueve como flotando, como cuando hay un globo de gas que está así como... No, estaba completamente sólido en el aire y va acercándose hacia donde estoy yo. Yo me voy lógicamente echando para atrás y tapándome así con la sábana, eso que uno quiere de alguna manera meterse, como protegerse, ¿no? Me estás haciendo este Está muy parecido a eso. Entonces cuando el objeto está ahí enfrente, se para antes de entrar en la puerta y comienza a descender, poco a poco. Pero además los movimientos son muy... No es no, es una cosa muy lenta, pero muy fija. No es pero lo tienes a muy poca distancia, lo tienes ahí. Está mal, el pie de la cama y un poco más, porque está la puerta y fuera de la puerta. ¿Hay ruido, Javier? No, ningún ruido. Y como si tuviera vibración. Es una sensación como que está algo pulsante. Sí, no sabes, pero no está dando vueltas, no parece una bola de fútbol americano. No, un poquito más alargada. Sí, como una croqueta grande, ¿verdad? Así de como medio metro de ancho. Y como si fuera muy metálico pero muy brillante. Esa es la experiencia de medio metro aproximadamente. Sí, una cosa así, una cosa así. Y así como de alto, un poco menos de alto, y no pareciera que fuera un platillo de esos que luego se pintan, no, más bien como un ovoide, ¿no? Esta fue la visión, lo que yo estaba viendo en ese momento. Lo que hasta ahí bien, bueno, lo que sí que me di cuenta que cuando estaba ese tramo desde la ventana hasta que empieza a bajar, o antes de que bajara, es cuando uno está dándole... uno no racionaliza las cosas. Cuando te pasan un accidente, una cosa de estas, luego dices, hombre, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro. En ese momento no se me ocurrió nada. Lo único que me di cuenta es que el aparato de radio estaba emitiendo unos pitidos. Eso fue en ese momento. La radio está emitiendo unos La radio, no había ningún otro sonido. Yo el único ruido que oía era la radio, que estaba yo haciendo unos ruidos, y miré así de reojo y vi el micrófono y dije, y le di al botón de grabar. La mano de Solo, sí, pongo a grabar y me meto otra vez. Lo único que hubo en ese momento fue un acto casi reflejo de decir que se grabe ese ruido que está ahí. Javier, antes de hablar de la grabación, ¿tú te sientes amenazado en algún momento? No, amenazado, más bien, uno no sabe si eso va a explotar, o si eso se va a echar encima de mí, o si quema. Yo no sé si... ¿Qué piensas que puede ser? No, nada, no pensé nada. No lo puedes asociar con nada racional ni lógico. Me han dicho, lógicamente, después de aquella experiencia y en 40 años me he encontrado con todo tipo de personas, sobre todo al principio. Luego ya el tema se borró, ya no he hablado con nadie. Pero en aquel momento me decían, no, igual era la aparición de un santo que baja. No, yo nada místico, ni nada espiritual, ni nada científico. Era tecnológico. Tecnológico, sí, realmente yo sentía que aquello era un aparato especial. Sí que hay esas dos cosas que te puedo decir desde ese momento. Una es el acto de decir, voy a grabar, que luego se convirtió en muy importante. Al principio fue solamente, le doy al botón y me meto. Pero luego, ya después de que has hecho eso, te quedas pensando y dices, joder, en aquel tiempo no había un móvil para hacer una foto, ni tenía una cámara de fotos, ni no había ninguna otra prueba. Me di cuenta de que aquello podía ser una prueba, de que yo había visto aquella noche algo. La otra cosa es que me viene una idea fija en la mente en ese momento de medir el tiempo. Yo no sabía el qué, pero siento aquí, es algo, he sentido solamente 2 veces aquí, algo así. Una vez fue la primera vez que me puse 2 auriculares y sentí la música estereofónica, que recuerdo que siempre se oía siempre con un solo auricular. Si tú no, porque tú eres ya muy joven, pero que somos los mayores recordamos que solo existía un auricular, y la primera vez que me puse 2 sentí que la música estaba aquí, no estaba aquí ni aquí. Esa es una primera vez, y esta es la segunda vez en la que siento aquí, en la parte central, medir el tiempo. Medir tiempo mientras el objeto todavía está ahí flotando. Sí, en la primera posición, y comienza a descender. Esas dos cosas están antes de nada, y comienza a descender y se queda a una altura de medio metro pasada la puerta, y yo ya estoy un poco más tranquilo. Quizá me tranquilizó el ver que el aparato no venía para encima, sino que se quedaba ahí y bajaba, como que al bajar era menos amenazante lo que fuera, ¿no? Yo me sentí más tranquilo. El segundo momento de amenazante fue cuando comenzó a salir del aparato una proyección de luz. Pero lo curioso es que no es
no es una linterna ni un rayo láser que uno pum lo enciende. No, es como si fuera una antena de radio, ¿verdad? Que va prolongándose y ves dónde se acaba la luz. Pero la luz es luz, no es un tubo de metal ni de nada, es solamente luz que se acaba aquí porque yo lo estaba viendo de frente. De hecho, venía no hacia mí, venía hacia el aparato de radio que estaba a mi lado. Pero yo veía ese tubo, no tubo, tampoco era un tubo, era, no sé cómo describirlo, es como una luz sólida que va acercándose y toca de tal manera que era sólida porque el aparato de transistor era muy pequeño. Y en un momento, al tocar, tembló el aparato de radio. Y, o sea, no era solamente luz, tenía de alguna manera materia, no sé qué tipo de materia, no tampoco lo toqué yo, pero sí que pasó al lado de los cables del flexo, al lado de los cables de la grabadora. Entonces, aquello tocó allí, tocó la grabadora y se volvió. No hubo nada más, pero fue como si un brazo que tocara. O un tentáculo. Un tentáculo, ¿no? Sí, pero era recto completamente, no era articulado, no era flexible, no, era una cosa y volver. Después de ese momento, cuando yo vi que a mí no me había hecho nada, que a mí ni me había tocado, es cuando ya me incorporé así en la cama y dije, bueno, esto no parece peligroso, parece como que está aquí jugando, ¿no? Como algo que no va conmigo. Parece que está más preocupado del radio que de mí. Como que perdí, como ya habían pasado unos minutos, perdí el temor, ¿no? ¿Y qué hace el objeto, Javier, entonces? No, entonces es cuando yo me reincorporo un poco más y estoy asegurándome de que se está grabando y ya no saca la mano, me había bajado la sábana, estaba como más levantado y entonces cogí así el transistor de la mesilla y me lo puse aquí encima. Y el micrófono y me lo puse aquí encima como para asegurarme de que seguía grabando porque aquel aparato estaba haciendo ruido. Unos sonidos que no era el aparato, era mi transistor el que estaba emitiendo, pero ya me lo dejé aquí encima y dije, bueno, aquí me aseguro de que el micrófono no se mueve. Quizá también me servía un poco como para tener algo en la mano, quizá, no sé, como que ese instintivo de decir, tengo algo, ¿no? Porque pensemos en la situación, sí, solo en la habitación. Sí, y yo soy muy miedoso por la noche, no soy una persona valiente ni atrevido, realmente era el peor testigo que podía haber. Porque otra vez se hubiera levantado, hubiera dicho, ¿qué pasa aquí? No, yo no tuve... No sé, tampoco, ¿eh? Pero yo soy bastante más cobarde. Y aquello se queda un momento y comienza a subir otra vez a la posición inicial que había bajado y cuando está allí en la posición inicial comienza a marcharse para atrás. Yo estoy con mi aparato grabando hasta que cuando va saliendo hacia afuera se va haciendo el sonido cada vez más como menos influencia o va perdiendo intensidad y cuando ya veo que que solo es ruido de fondo del transistor, dejo el transistor allí y ya me levanto a mirar a la ventana, pero ya había salido. La ventana permanecía abierta, sí, con las dos hojas abiertas y se marchó para arriba. No hay ninguna luz de afuera, no había nadie en la calle tampoco. Y me quedé con la impresión de decir, bueno, viendo todavía hoy, no sé si quizá, no sé quién es el que estaba manipulando ese aparato. Ese aparato tenía que estar siendo controlado por alguien y tendría que tener algún propósito. Realmente en mi vida no sé cuál era el propósito, quizá hacerme más abierto a lo misterioso, a lo... ¿Tu vida cambia radicalmente? No radicalmente, no, pero sí que me fue un empujón, por ejemplo, al tema OVNI. Jamás había leído y desde entonces comencé a leer más de lo paranormal, fenómenos paranormales, ¿no? Que no habían, y como vi en los artículos de prensa que se publicaron cosas, pues comenzaron a llegarme artículos, revistas, cosas que vas a contarme un poco, me ayudó. Javier, por favor, la repercusión, que es interesante, y sobre todo el silencio y cómo llega tu hastío, incluso preocupación por lo que está pasando. Pero tenemos un fragmento que la historia de esta cinta sería otra historia para otro programa, porque realmente la cinta se convirtió, llegan a investigar, llegan a analizarlo, incluso hay una copia que llega hasta ingenieros de la Armada, que la examinan con mucha extrañeza, porque no saben muy bien qué es eso, cómo está producido. Todo el mundo descarta, por supuesto, una cuestión fraudulenta de manipulación, pero tenemos solo un trozo. Sí me gustaría que la escuchásemos, Javier, para ver qué recuerdos vuelven a aflorar. Vamos a escucharlo, compañeros.
es un fragmento mínimo. Mínimo. Y falta la parte más personal, donde se oyen los ruidos de la cama, los muelles que se mueven. ¿Qué te inspira a ti personalmente escuchar aunque sea este fragmento mínimo de Pues, silbido? Tuve la suerte de poderlo escuchar antes de venir aquí. Yo vivo en Nueva York, llevo allí más de 30 años y tuvimos hace dos años que nos encontramos en el aeropuerto de Madrid, que tuviste la amabilidad y la gentileza de venir a verme y de dedicarme uno de tus libros, y en el libro está un CD que tiene este sonido, y lo volví a escuchar por primera vez en ese CD porque desde que pasó no lo había vuelto a escuchar. Entonces muchas gracias, porque tu CD, yo perdí la cinta y ya no he vuelto nunca más a escucharlo. Después de que salió tu CD, alguien lo pirateó o alguien parecido, y está en internet, y el novio de mi hija, que es muy aficionado a tu programa y que me ha acompañado hoy aquí, me enseñó en internet, mira, está el sonido de lo... Pero siempre ese fragmento, o sea, solo un trocito, no tenemos la cinta completa, en la que primero se oye mi guitarra tocando, paro la guitarra, luego comienza porque además no comienza desde el principio, comienza cuando ya lleva un rato sonando aquello, y luego dura hasta que se pierde todo el sonido. Entonces, yo creo que por lo menos hay más de 4 o 5 minutos, aquí hay apenas unos segundos, ¿no? Entonces, hay más variaciones y fluctuaciones, y más extraño que esto, que aparece para mí es casi como un radiocontrol de un aparato que está controlado por radio, ¿no? Exacto. Como ahora los drones o como otros aparatos. Nuestros compañeros de sonido, vamos a llamarlo así, decían que, bueno, no se puede tampoco, es una estimación del sonido determinado. ¿A ti te dieron alguna explicación en la época cuando acaba de ocurrir, cuando tú cedes la cinta? Porque otra cosa, esa cinta desaparece, no te la devuelven nunca. No, al final no, pero la primera tuve suerte porque un compañero mío, de los que vivían en la comunidad conmigo, su hermano trabajaba para Radio Rioja, y entonces en Radio Rioja estaba de técnico un profesor de física de la escuela de maestría en Logroño, que es el primer interesado en estudiarlo, y a través de él otros contactos. Se estudia en Barcelona, se estudia en Santander, se estudia en Madrid, viene aquí, se estudia en Zaragoza, e incluso se mandó a Estados Unidos. Yo sé que la copia o el original, yo le perdí la pista al cassette, pero hubo unos primeros estudios que se hicieron inmediatamente cuando la cinta estaba circulando entre estas personas, y me comentaron resultados porque yo me ofrecía todo tipo de pruebas. A mí me han hecho en estado de sofronización, de hipnosis, entrevistas. Yo a todo lo que me preguntaran estaba dispuesto, porque yo lo que quería era aclararlo. Y entonces estas personas, que eran las que estaban en contacto conmigo y con la investigación, son los que me iban comentando, mira, Javier, tú no tienes los medios para poder hacer este tipo de grabación. ¿A quién te ayudó? Estaba solo en mi casa, y además en el colegio ahí no hay nadie. La tecnología nuestra era un transistor, es lo más que yo llegaba a un cassette. Entonces, y empezaron a decirme, y tuve la oportunidad entonces de leer algunos de los estudios. Creo que fue aquí en Madrid, en la universidad, donde me enseñaron cintas de papel, donde se grabó las oscilaciones, y copias o imitaciones de esa grabación que se trataron de hacer con los mejores aparatos técnicos que en aquel momento había, solamente al alcance de técnicos, para ver si era posible duplicar o imitar aquello, y me decían, llega un momento en que es imposible, ni con los medios que nosotros tenemos, poder hacer algo parecido a lo que hay. Por lo tanto, Javier, tú has tenido una experiencia de algo que va más allá de lo que en este momento nuestra tecnología puede hacer. Y si nosotros no podemos hacerlo, tú menos. Esto es lo que me decían, ¿no? Entonces esto me ayudaba a mí de alguna manera a reforzar, y bueno, esta prueba que tengo aquí es valiosa, pero yo nunca me agarré a la cinta. Yo al revés, lo que quería era que todo el mundo la estudiara, y por eso he perdido la cinta. Vamos a ver si recuperamos, bueno, Javier, sería muy con importante. este fragmento. Hay algunos investigadores que hemos pedido y que creo que tienen alguna copia y que la quiere Javier Bosque, ¿no? Es decir, que no es solo para, sino que la quiere él, tenerla él, y alguna gente parece que sí se agarra, ¿no? Como veremos. Nosotros, como todo es verdad, todos sabemos que todo fluye, pues lo dejamos ahí el sonido. También sería muy bueno las opiniones de técnicos, todos que quieren opinar. Y hay una cosa que es muy importante en este caso, Javier. Yo saco dos conclusiones clarísimas. Una, que nunca había ocurrido nada parecido. Y entonces estamos ante la eterna dicotomía, ante el desafío del misterio. Javier Bosque, seminarista de Logroño, 20 años
junio 72, inventa, entre comillas, algo que desde el principio hasta el final no ha ocurrido jamás de esa forma en la larga historia de los fenómenos. ¡Qué imaginación!, ¿no? No se acopla para hacer un fraude, tú me entiendes lo que estoy diciendo, Javier, sí, sí, a una historia, un esquema más o menos conocido. De repente algo que nunca nadie había escuchado ocurre en Logroño. Es el marchamo del absurdo, que a veces es la autenticidad de este fenómeno. Pero luego ocurren cosas, Javier, extrañas, ¿no? Tú te sientes presionado, seguido, sí, vigilado. Sí. Cuéntanos alguna experiencia. Sí, solamente el hecho de que yo cerrara puertas fue un poco resultado de esa presión. Querían unos demostrar que yo estaba loco, o que yo lo que yo había visto es una fantasía, o que yo aquella noche estaba borracho, sí, o cualquier cosa. Y unos era esa demostración, y otros lo que querían era asegurarse de que yo era un elegido por los dioses para una misión especial. Entonces, te convertiste de repente en el centro del caso más espectacular que haya pasado en España. Curiosos, ¿no? Entonces, de repente te empiezas a ver con tanta presión que dices, oye, esto yo no quiero, yo lo único que quiero es que se analice esto y ahí tienen la cinta, oiga, no me compliquen la vida, yo soy un escolapio, estoy trabajando para los niños en los campamentos, aquel verano me fui a un campamento de verano y una colonia de verano en Tarragona, es decir, yo estaba muy ocupado, yo no tenía la vida para dedicarme a eso. A continuación vine a Zaragoza a trabajar, luego fui a Salamanca a estudiar, y en ese intervalo es cuando la presión es constante, las llamadas de teléfono de unos y de otros, de gente que no conozco de nada, que me llaman, perdona Javier, te estoy llamando desde Barcelona, ¿con quién hablo? Me han dicho que esta mañana te levantaste con dolor de cabeza. Y era verdad. Era verdad. ¿Cómo sabían en Barcelona que yo en Salamanca me había levantado esa mañana con dolor de cabeza? ¿Te sientes bien? ¿Qué síntomas tienes? Bueno, como si un médico, entre comillas, te llamase desde algún lugar lejano, interesado por tu estado de salud. Pero no me decían para qué, ni quién era, ni cómo se llamaba, ni... Yo digo, y aquí tiene que haber a mi alrededor personas que están chivando lo que a mí me pasa, ¿no? Empiezas a sentirte hasta con desconfianza de tus propios compañeros. Aquí, oye, ¿qué mafia es esta? Dejarme en paz, tranquilo. Había un interés en saber qué te ocurría, sí, pero hasta ese nivel de detalle y de privacidad. Todo de nadie. Y de con quién había salido y con quién había vuelto y a quién había llegado. A un seguimiento, y además eran exactos. Es decir, las personas que me han llamado o que me han hablado sabían exactamente lo que estaban. Que solo una persona muy cercana a mí podía saber. ¿Y tú has tenido que la mi sospecha, familia sabía? Servicio de inteligencia, órbita de lo militar? No. Así directamente no. Ni luego he leído, por ejemplo, eso de los hombres en negro que salen en Estados Unidos. Yo directamente, personas de lo más común y llamadas telefónicas de lo más, digamos, inocente. Nadie me ha amenazado. Nadie. Si hablas, no. Amenazar, si hablas te vamos a matar. No, en aquel tiempo. Pero sí, de alguna manera, sí una presión que sentías de decir, eso que estás haciendo es una tontería, unos, y otros, qué importante que eres lo que te pasó. Esas dos eran las dos direcciones en las que sentías la presión. ¿Cuál es tu hipótesis? Si pudieses casi traducir a titulares, lo que más te convence, dentro del desconocimiento, pero ¿qué era aquello? Creo ahora, después de que soy un fanático de la tecnología, aparte de muchas otras cosas, creo en que la tecnología es un instrumento, una herramienta muy importante en nuestro mundo. Los ordenadores, los teléfonos móviles, me encanta todo lo tecnológico. Estoy convencido de que aquello era un aparato controlado por radio desde no sé cómo ni cuándo. Sabemos también de que ha habido muchas experiencias que pero no humano. No sé. Yo no sé hasta qué punto decir si es humano, si es de los seres de otros planetas. No tengo una teoría ni una hipótesis. Lo que sí que estoy convencido de que aquello fue una experiencia real, de que aquello era un objeto sólido, de que no era una proyección ni una holografía, aquello era algo tan sólido como este vaso, de que aquello nos dejó una grabación que para mí ha sido una alegría grande poder aportar al estudio de la ufología una pequeña prueba diferente de fotos, discos, algo que se puede estudiar de otra forma diferente. Y creo que lo que sí es cierto es que esto es una llamada de atención para mí a los 20 años de que lo sorprendente existe, Javier, de que mi vida no es la rutina de cada día, de que hay que dejar un espacio abierto en mi vida, en la tuya, en la de cada persona, para aquello que es misterioso, que es diferente, que es trascendente, que es... Y no dejar de sorprendernos, de seguir de nuestra vida siguiendo diciendo, la vida no es solo lo que se ve y se toca todos los días, ni el materialismo sucio y grosero que están acostumbrados muchos a vivir. Creo que para mí aquello significó una llamada
a descubrir que hay otras posibilidades. Me abrió la mente a sorprenderme más y a no asustarme, porque aquello no me hizo ningún daño. Pues bueno, estoy convencido de que esa sorpresa, esas cosas que nos pasan en la vida, tienen un propósito que nos ayudan a crecer y a madurar y a ser mejores personas. Por lo tanto, bendito sea el acontecimiento que tuve en aquel momento, porque fue el primero de otras muchas cosas que he vivido y que han sido sorprendentes como este y que me han ayudado a seguir creciendo. Pues bueno, si el que crea en Dios dice gracias Señor porque me has dado ese regalo, a través de, vaya usted a saber, si ha sido los seres de otros planetas que estaban en aquellos días haciendo maniobras. Yo he oído historias muy interesantes, porque lo de el aeropuerto de Agoncillo, por ejemplo, observadores que aquella noche llamaron a la policía o a las estaciones de radio, que veían objetos volando por encima de los tejados de Logroño. Es decir, somos muchas personas que tuvimos experiencias. Un conductor que también salía de Logroño y encima del coche le iba siguiendo una de estas bolas. Es decir, por separado, en las mismas noches, en 2 o 3 noches en Logroño, había muchos observadores que no teníamos ningún contacto ni comunicación, ni habíamos leído nada de lo que otro podía haber dicho. Y sin embargo estábamos coincidiendo en que hay unos objetos volantes. Yo estoy seguro que llegarán pistas. Ojalá llamen. Desde luego que tu colofón, lo que ha significado para ti este acontecimiento, no sé, yo creo que habría que grabarlo con letras, porque seguro que muchísimas personas que nos ven y que han estado en este sillón asienten, ¿no? Para ellos ha sido como la apertura, ¿no? Como las ventanas que se abren gráficamente hacia otro mundo de posibilidades y que desde luego hacen de la vida algo poco convencional. Podríamos seguir hablando mucho con Javier Bosque, yo le invito desde luego, porque para que ustedes lo sepan, él es muy humilde, pero lleva 35 años en Nueva York, yo lo puedo decir, ayudando a los más desfavorecidos, ayudando a los niños sin techo, ayudando a las personas que no tienen nada, convirtiendo a muchos de ellos en personas que han encauzado sus vidas. Por eso él dice que los hilos finísimos, las señales del destino, de la divinidad, de lo trascendente, de quién sabe, ¿no? Le han ayudado, y desde luego en su talante, en su forma de contarlo queda clarísimo, ¿no? Yo sé que este caso les habrá impresionado. A mí la figura de Javier como persona me ha impresionado también y me ha sorprendido todavía más, ¿no? El caso es solamente una de las etapas de su vida, pero el chispazo, el inicio, por algo será. Así que yo espero que para hablar de todo eso que tú has vivido en Nueva York, a nivel humano, pues un día tengamos un rato para difundir eso a miles, a millones de personas. Gracias. Javier, ha sido un honor. Gracias para mí. Gracias por todo. Gracias por todo, Javier. Gracias por tu experiencia. Se ha cumplido un sueño de la niñez, te lo aseguro. Y Javier Bosque, aquel día en junio de 72, ahí están las vías de contacto por si ustedes en Logroño, en La Rioja, en la zona, recuerdan algo. Él se quedó con algo que no hemos podido descifrar, ¿no? Como siempre nos quedamos con la sensación, medir el tiempo. Bueno, es curioso, porque ahora vamos a hablar de viajes en el tiempo. El tiempo como elemento que será posible cambiarlo, moldearlo. Esas civilizaciones que quizá estaban ahí en esa especie de esfera que estuvo dentro de la habitación del seminario de Javier Bosque, tienen ese secreto. Alcanzaremos esa posibilidad en un futuro increíble mediante la tecnología, por ejemplo. Hay mucho debate y hay personas científicas de primer nivel mundial que son españolas y llegadas a este programa que están trabajando y que nos explican pues de una forma muy gráfica cuál es el debate ahora mismo en la ciencia. Y escúchenlo porque nos metemos en ese umbral también maravilloso. ¿Es posible, ustedes qué opinan, viajar en el tiempo?